Eh, la, re- la Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y el auge de totalitarismos se le conoce históricamente como el periodo entre guerras. ¿Por qué es el periodo entre guerras? Porque está en medio de la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que está en medio, que son estas tres cosas que hemos visto, ¿verdad? Y que vamos a ver, se llama el periodo entre guerras. Entonces, cada vez que ustedes escuchen eh, o les digan que están hablando del periodo de entreguerras, es de 1914 a 1945, ¿ok? Es decir, es lo que está en medio de las dos guerras. ¿Cuál es eso? La Revolución Rusa, que ya la vimos, que es el proceso en el cual los trabajadores de las fábricas en Rusia toman el poder e instauran una revolución, ¿verdad? Y toman el poder y, y hacen y generan en sí mismo una dictadura del proletariado. ¿Cuál es esta dictadura del proletariado? Bueno, los trabajadores en el poder. Y quiero que me pongan atención aquí un poco porque creo, revisando la clase de la vez pasada, creo que no fui muy enfático en esto, porque es importante que sepan lo de la Revolución Rusa, porque para la época, digamos, los derechos laborales, es decir, tener un día de descanso, trabajar solo 8 horas diarias, eh, tener, por ejemplo, un sueldo fijo, no era algo común. Es decir, esto era más bien lo que no había. Los trabajadores no tenían derechos laborales. Y que en Rusia se hiciera eso y que los trabajadores tomaran el poder e intentaran, pues, tener estas mejorías, pues empezó a esparcirse por todo el mundo, generando que los trabajadores adquirieran conciencia. Es decir, de que podían tomar poder y que podían luchar por sus derechos. ¿Sí, sí me van entendiendo acá un poco? Sí, profe. Ok, bueno, entonces por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo quería instaurar eso. Tanto es así que la Iglesia Católica empieza a perder seguidores. ¿Por qué la Iglesia Católica empieza a perder seguidores? Bueno, porque el comunismo en unas de sus aristas es como medio ateo, entonces la gente está dejando de ir a la iglesia y está empezando a hacerse comunista, ¿ok? Entonces la iglesia se va a inventar, se va a reinventar, por ejemplo, y es que lanza al Papa un par de cartas ahí que se llaman encíclicas papales. ¿Para qué? Para generar pues un cambio en la iglesia y que no pierdan tantos y empieza a salir una cuestión que se llama el social cristiano. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver en esta clase son dos temas. Uno es la crisis económica de 1929 y otra es el auge de totalitarismos, ¿ok? Para la depresión de 1929 tenemos que saber ciertas cosas. Por ejemplo, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, nació como potencia, ¿ok? Estados Unidos pasa por un proceso en el cual eh, pasa de ser una colonia de el Imperio Británico a controlar todo su territorio autónomamente y empiezan una serie de expediciones para llegar hasta la costa oeste. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Van de lo que actualmente es Nueva York hasta California en varios procesos. Eh, ¿Qué consecuencias tenemos de eso? Bueno, el, el asesinato, por ejemplo, de los pueblos autónomos, todos estos pueblos, los Mohawk, los Piel Rojas, las Piel Mojadas, los Apaches, pues van a morir a manos de las nuevas 13 colonias que se acaban de independizar. ¿Por qué? Porque van a empezar a dominar esto. Y Estados Unidos empieza un proceso de industrialización, es decir, empiezan a haber fábricas. ¿Qué es lo curioso de acá que podemos entender de Estados Unidos? Bueno, que en el sur, es decir, de Estados Unidos hacia México, ¿verdad? De la mitad de Estados Unidos hacia México, van a estar las grandes plantaciones, primero de cereales y de algodón, ¿ok? Mientras que el norte de Estados Unidos va a ser la cuestión industrial.
donde van a estar las fábricas. Chicago, Nueva York, New Hampshire, todos estos estados del norte, pues van a tener sus fábricas, mientras que el sur va a ser un más agrónomo, es decir, va a estar los cereales, va a estar el maíz, va a estar el algodón. Y por ende, en el sur van a haber más personas en esclavitud. ¿Sí va quedando claro esto un poco, chicos? Esta dualidad, por ejemplo, del norte industrializado y el sur campesino, va a generar que Estados Unidos pues empiece a ganar notoriedad económica, es decir, va a ser importante. Y la Primera Guerra Mundial le va a dar el empujón que necesitaba. ¿Por qué? Porque Europa va a necesitar armas y va a necesitar medicina y va a necesitar luego, cuando termina la Primera Guerra Mundial, dinero para reconstruirse. Y es ahí donde Estados Unidos, por ejemplo, va a ganar con dinero pues su puesto como potencia. Además, recuerden que producto de la Primera Guerra Mundial se da una migración enorme de europeos a Estados Unidos. Por ejemplo, si alguno vio El Padrino, ¿verdad? Es una película ahí muy buena, pues que ha retratado en El Padrino 2 cuando llega Vito Corleone huyendo de la guerra, ¿verdad? Y llega, por ejemplo, a América, ¿verdad? Con con la Estatua de la Libertad y todo lo que representa, pues, el simbolismo de esto en la película. Pero bueno, entonces tenemos un Estados Unidos en auge, es decir, un Estados Unidos que tiene mucho dinero, un Estados Unidos que está altamente industrializado y que, por ejemplo, para la época, si bien es cierto, ya no había esclavitud, aún habían, por ejemplo, muchos terratenientes que abusaban de su poder con la mano de obra afro, o la mano de obra negra. ¿Ok? Entonces, todo esto se va a calmar, ¿verdad? ¿Qué es la crisis del 29? Bueno, en 1929 es una crisis financiera. Por ejemplo, no sé ustedes si estuvieron vivos en el 2008, ¿verdad? Pero los que estuvimos vivos en el 2008 vivimos una crisis económica muy similar, ¿ok? ¿Cuál fue la crisis del 2008? Bueno, que Estados Unidos empezó a dar créditos para vivienda a gente que no podía pagar estas viviendas. Entonces llegó el momento en que las personas que tenían que pagar esas viviendas no pudieron pagarlas y cayeron en una cuestión de impago, pero eran tantas personas que hicieron que el, la economía mundial colapsara. Eso pasó en el 2008. Acá pasa algo similar, pero vamos a ver qué pasa. Eh, esta guerra, eh, esta crisis, perdón, es la primera crisis del capitalismo. Hemos tenido varias, por ejemplo, la primera fue la del 29, luego tuvimos otra en el 80, luego tuvimos otra en el 2008, luego tuvimos otra en el 2018 y se supone que aún no nos hemos levantado de esa crisis, ¿verdad? Que aún estamos en este periodo de curva hacia abajo de la crisis del 2018. Eh, pero vamos a ver qué sucede, ¿ok? Eh, esta crisis es sumamente compleja, ¿verdad? Esta es una foto de de una cuestión del gobierno donde daba comida a las personas desempleadas en Estados Unidos, ¿verdad? Podemos ver la cantidad de personas desempleadas esperando pues su cheque del welfare o ¿cómo se llama esto? Como de la ayuda mutua. Bueno, y esto sucede así porque eh, porque Estados Unidos tiene ciertos problemas. Primero, ¿cuáles las primeras causas? El gran desarrollo que tuvieron, las industrias empezaron a producir y a producir y a producir y a producir tantos productos que estaban abarrotados, ¿ok? Por ejemplo, empezaron a producir carros, empezaron a producir electrodomésticos y eran tantos electrodomésticos y eran tantos carros que no se vendían, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta superó a la demanda. Pongámonos a ver un poco cómo explico esto. Esto es economía pura. Eh,
la economía funciona dependiendo de la oferta y la demanda. Las necesidades nunca pueden, vamos a ver, las necesidades siempre tienen que superar la demanda. Es decir, necesitamos que las personas siempre estén necesitando un producto. Eh, no sé si ustedes juegan videojuegos o, por ejemplo, pagan Netflix o alguna de las plataformas. Me imagino que sí o no. ¿Alguno consume ese tipo de cosas? Sí, profe. Ok, por ejemplo, ¿cuál es el negocio de esto? Bueno, hacer que usted necesite esa plataforma. Entonces te hacen una serie, ¿verdad? Pero la extienden 8 temporadas. ¿Para qué? Para que usted siga pagando esa serie. ¿Sí me entiendes? ¿Ok? Funciona igual. Vamos a ver, el mismo, vamos a ver, en el capitalismo en el cual estamos, por ejemplo, nos venden la necesidad de tener un carro, pero claramente no le van a dar un carro de buenas a primeras. Usted va a tener que dar un enganche y luego pagar una cuota, ¿ok? Pero resulta que ese carro ya a los 5 años no vale lo que le costó el precio y bueno, ya usted quiere uno más bonito, entonces usted vende ese carro o lo da a la agencia y lo cambia por uno del año pagando la misma cuota. Entonces usted siempre va a tener una deuda eterna de carro, en este caso. O vayámonos al teléfono, por ejemplo, ustedes compran un teléfono, lo compran ahorita, lo pagan en un plan de 2 años, pero resulta que a los 2 años este teléfono ya está obsoleto, ¿verdad? Ya se empieza a trabar, entonces ustedes vuelven a sacar otro plan y siguen pagando una cuota, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen una necesidad constante de estar modificando pues sus aparatos móviles. Eh, Esto es porque siempre hay una demanda, es decir, hay algo que se necesita. Pero acá resulta que los electrodomésticos no se dañaban, eran de calidad buena y el mercado se saturó. Ya la gente no compraba licuadoras, ya la gente pues no compraba autos porque ya tenía su auto. Entonces, lo que provocó fue que la oferta superó la demanda. Es decir, se dejó de vender muchos productos. ¿Por qué? Entonces ustedes me pueden decir, profe, pero no había una intervención del gobierno. Exactamente. El gobierno no intervenía. ¿Por qué? Porque tenían una ideología del dejar hacer, dejar pasar. Esto es el capitalismo puro y duro. El Estado no controlaba a las empresas. Es decir, ahora, en la actualidad, por ejemplo, los estados tienen la potestad de decirle a las empresas cuánto tienen que producir en tanto tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar una sobreoferta. ¿Qué es lo que pasó acá? Es decir, había más productos que los que se podían comprar. Y esto, cuando hay más productos de los que se pueden comprar, se hace una cuestión que es una especulación. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios empiezan a variar, entonces el costo del producto se devalúa. Entonces, lo que valía, por ejemplo, un celular, hacerlo va a estar por debajo del precio este, de producción. ¿Sí me van entendiendo acá un poco? Es decir, imagínense que yo, por ejemplo, el caso de los celulares, un celular le cuesta, por ejemplo, a la Apple $100, ¿ok? Pero ya con la sobreoferta en la tienda, el iPhone ya no va a costar $100, sino que, por ejemplo, a precio para el consumidor va a estar en 85. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sale más caro hacerlo que comprarlo. Entonces eso es un proceso de especulación, es decir, la economía está en crisis, no está generando dinero, no está pagándose ni siquiera. Eso provocó, por ejemplo, que un jueves el mercado bursátil amaneciera muerto. Entonces se conoce como el famoso crack del 29 o jueves negro, ¿verdad? Que provoca, perdón, martes negro, que provoca, por ejemplo, la crisis económica de Estados Unidos. Entonces, para entender esto, en pocas palabras, ustedes tienen que entender que es la producto de una sobreoferta, es decir, hay mucha oferta de productos y una poca capacidad de consumo. ¿Y eso qué generó? Bueno, una crisis económica que terminó en hambruna, en hambre, en gente despedida, ¿ok? Esto es el banco, por ejemplo, este es el American Union Bank, es uno de los bancos más importantes. Ahora se llama Bank
of America. eh, y bueno, esto fue gente sacando sus ahorros, su dinero de los bancos y el banco está cerrado porque no les iba a dar nada. Ok, es otra de las fotos icónicas de la época, ¿verdad? Pueden ver la de la crisis del 29, por ejemplo. Y esto provocó pues una crisis social. La economía, al colapsar, provocó pérdidas de empleo, provocó hambre porque la gente no va a tener que comprar y eso genera crisis sociales, que genera robos, genera inseguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a tomar las cosas que necesita, ¿ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, mediante disturbios, robos, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto va a provocar ciertas consecuencias. La primera es que se dejó el liberalismo. Este liberalismo en el cual que decía que el Estado no debería intervenir, ¿ok? Nosotros vivimos en un liberalismo, pero vivimos en un liberalismo controlado. ¿Por qué? Porque el Estado toma decisiones. Por ejemplo, el Estado regula las relaciones entre las empresas y los trabajadores. Eh, Me imagino que ustedes trabajan, por ejemplo, y ustedes cada vez que les viene el salario, les vienen los rebajos, ¿ok? Eso lo paga una parte del patrono, una parte usted y otra parte del Estado. Y el Estado se ve en la obligación de ver que su patrono esté realmente pagando la parte que le corresponde. ¿Sí me entienden? Es decir, el Estado está presente en la empresa. Antes no era así. Antes el Estado no se metía en la empresa, los dejaba hacer lo que sean. ¿Por qué? Porque teníamos esta ideología del dejar hacer, dejar pasar. Y se dejó este liberalismo para un intervencionismo estatal. ¿Qué quiere decir esto? El Estado va a estar presente, ¿ok? Y se crea una nueva forma de capitalismo llamado keynesianismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Estado va a estar presente, que es el Estado el que va a decir cómo se va a producir y cuánto se va a producir, ¿ok? ¿Sí va quedando claro, chicos, eso? Sí, profe. Ok, entonces vemos que hay un intervencionismo estatal, es decir, el Estado va a estar interviniendo, el Estado va a estar presente en la economía y cómo va a intervenir el Estado? Bueno, haciendo bancos. Entonces nace la figura de banco estatal. ¿Para qué? Para intervenir directamente en la economía, para decirle, bueno, don Alan, vea, yo le presto a usted dinero para que usted tenga su empresa, pero su empresa tiene que dar estos réditos a tanto plazo. Sí, está bien, doña Hillary, yo le doy a usted su dinero para que usted siga con su empresa, pero usted tiene que diversificar en cierta cosa. ¿Verdad? Es decir, el Estado ahora va a ser el que va a prestar dinero y va a decir cómo y cuándo y cómo se va a producir. ¿Ok? Consecuencias políticas. Bueno, hay una crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, entonces, ¿por qué elegimos nosotros a nuestros presidentes y nos dejaron con hambre? Entonces se empieza a poner en duda el sistema democrático, lo que va a provocar el auge de totalitarismos, de gobiernos, por ejemplo, unipersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que giran en torno a una sola persona. ¿Ok? Más adelante los vamos a ver. Y las causas sociales, bueno, mucho desempleo, la gente no podía pagar sus deudas, lo que provocó, por ejemplo, que gente fuese a la cárcel por el impago, que la gente perdiera casas, perdiera sus bienes producto de las deudas, generó una desigualdad social. ¿Por qué? Y esto es algo que, bueno, vamos a ver a lo largo de las crisis económicas. Eh, las crisis son donde los ricos menos pierden. Los ricos se hacen más ricos en las crisis. Por ejemplo, vean la pandemia. La pandemia, Elon Musk, Jeff Bezos cuatruplicaron sus ganancias solo en pandemia, mientras que muchos, pues estábamos sin empleo, muchos estábamos ganando la mitad y encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Eh, es decir, las crisis generan desigualdad social y nunca son para abajo, es decir, nunca van a beneficiar a la persona pobre, siempre van a beneficiar pues a la gente con gran capital. ¿Y ¿qué genera esto? Bueno, una pobreza, hambre y delincuencia.
porque recuerden, las personas con hambre, las personas sin servicios, van a saquear cosas, ¿ok? Van a intervenir ellos mismos y van a generar disturbios. ¿Va quedando claro, chicos? Chicas. Sí, profe. Ok, eso es la crisis. ¿Cómo lo enfrentaron algunos países? Bueno, Estados Unidos generó una nueva política que se llama New Deal. ¿Qué es New Deal? En español se llama Nuevo Trato, pero siempre les va a salir la palabra en inglés. ¿Qué es el New Deal? Bueno, básicamente Estados Unidos tomando la crisis por por los cuernos, ¿verdad? Y diciendo, es esto lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y es básicamente el intervencionismo estatal que les decían. Se crea el keynesianismo, que es este capitalismo en el cual el, eh, el Estado interviene, ¿ok? Vamos a ver aquí, me dice, ok, ya vengo, ya estoy con ustedes, estoy abriendo. Eh, ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania, la respuesta a la crisis económica es básicamente tomar un gobierno totalmente totalitario. ¿Verdad? Nace el nazismo o el gobierno nazi, empieza a tomar Alemania y se va en torno a una sola figura. Y bueno, la Unión Soviética, como estaba comunista, como estaba naciendo, no se afectó económicamente y esto provocó que tuviese un crecimiento importante. ¿Ok? Sí, va quedando claro. Sí, por ejemplo, mientras que Estados Unidos inició un intervencionismo estatal, eh, eh, en Alemania llevaron ese intervencionismo al extremo, donde iba a salir un gobierno unipersonal y la Unión Soviética pues no tuvo esto. ¿Ok? Eh, Esto es para reflexionar un punto. ¿Qué puntos en común tenemos en la actualidad? Por ejemplo, eh, bueno, después del 2008, nuestra economía no ha mejorado, por ejemplo. No sé ustedes, pero la capacidad de consumo de la clase trabajadora cada vez es menor. Aunque se nos suba el salario año con año, por ejemplo, a nosotros, al menos los trabajadores, aquí en Costa Rica, cada año el salario tiene que crecer por ley. Muchas veces estos aumentos son ridículos de 200, 300 colones, ¿verdad? Que no van al cabo con la inflación. Por ejemplo, los precios suben más de lo que suben los salarios. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de que hace 10 años, por ejemplo, una bolsa de arroz costaba 600 colones y que en la actualidad, por ejemplo, la pagamos por la misma bolsa unos 1.200, 1.500, ¿verdad? 1.800 en algunos casos, y que, por ejemplo, los salarios han crecido 300, 400, 1.000 colones, ¿verdad? Que no vienen a responder, por ejemplo, a el incremento de los servicios, ¿ok? Entonces, la crisis es una cuestión que está presente. Por ejemplo, nosotros estamos, como les dije, el 2018, el del 2008 también, tuvimos una crisis ahí súper compleja. Pueden ver una película sumamente interesante. Vamos a ver si sale por acá. Eh, Vamos a ver aquí. Que trata sobre la crisis del 2008. Si la han visto, pues me van a entender. The Big Short. Eh, es una película del 2015. Pueden verla aquí. No sé si la están viendo aquí. Se llama La Gran Apuesta o The Big Short en inglés. Es muy, muy, muy buena película. Tiene un reparto de lujo. Sale Steve Carell, Christian Bale. eh, Pueden verla, es muy, muy buena. Y trata sobre un grupo de economistas que
pues vieron, por ejemplo, cómo vieron, anticiparon esta crisis y nadie les dio pelota, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, pues sacaron su provecho de la crisis, ¿verdad? Como les dije, los ricos se hacen cada vez más ricos en los procesos de crisis, lamentablemente. Eh, y bueno, nosotros cada vez más endeudados con nuestras tarjetas de crédito. Preguntas que les puedan salir de la crisis, vamos a ver. Pam. Por ejemplo, ¿todos están viendo la pantalla? No, profe, yo no. No, no, no se ve acá, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿La están viendo acá? Ahora sí, me avisan. Sí, profe, yo sí. Ok, vamos a ver. Dice, lea el siguiente texto. La producción superó las necesidades reales de consumo, sobre todo en los Estados Unidos de América, donde las reservas aumentaban conforme se reconstruían las economías europeas. La superproducción generó una disminución en los precios y al no poder ser absorbidos por el mercado, esto condujo a un desequilibrio del sector industrial, comercial y agrícola. El texto anterior identifica algunas causas de A, la Primera Guerra Mundial, B, crisis económica en 1929, C, fundación del Banco Mundial o D, creación de alianzas militares. Esta es una pregunta de la crisis económica. Y la respuesta correcta en este caso es la crisis económica de 1929. Entonces, chicos, cada vez que digan crisis económica de 1929, que hable de la superproducción, que, por ejemplo, hubo una superproducción que generó una disminución en los precios, entonces la respuesta es la crisis económica de 1929. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Esa es una típica pregunta que les va a venir. Vean esta. En 1929 la economía estadounidense entra en crisis. Las acciones caen al precio más bajo y se produce la quiebra de la bolsa de Nueva York. Esta situación generó consecuencias como a la desmilitarización de potencias europeas, el aumento del desempleo por el cierre de empresas, la firma de tratados comerciales entre naciones europeas o el crecimiento de las exportaciones en productos manufacturados. ¿Ahí cuál sería la correcta? La B. Muy bien, la B. ¿Por qué no es la D? Bueno, porque no hubo un crecimiento en las exportaciones. ¿Qué iban a exportar si ya los mercados estaban saturados? ¿Verdad? Este, firmas de tratados comerciales entre las naciones europeas, pues no. La crisis de 1929 no generó eso. La desmilitarización de las naciones europeas, pues no, no, esto no tiene que ver nada con, no me está hablando nada de desmilitarización. Entonces la correcta es el aumento de desempleo por el cierre de empresas. ¿Ok? Ya esta es la que viene, no es. Ah, bueno, sí. Vea esta. Respuesta de Estados Unidos de América ante la crisis de 1929. Política del nuevo trato. ¿Cuál es el nuevo trato? El New Deal. ¿Y qué hace el New Deal? Un intervencionismo del Estado. Brindó ayuda directa a millones de personas empobrecidas que carecían de alimentos y hogar. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Impulsó la intervención estatal para la recuperación industrial y generó empleos. Socializó a través de monopolios estatales la prestación de servicios públicos. Restringió el acceso a crédito del sector agrícola para enfocarse en el ámbito industrial o desestimuló la inversión extranjera del país al nacionalizar el sistema productivo industrial. La A. Muy bien, la A. Recuerden que el New Deal lo que hace es que el Estado intervenga. Antes de 1929, los gobiernos, las empresas hacían lo que querían, no tenían un control estatal. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, intervenir y le dice a las empresas cómo, cuándo y dónde tienen que hacer y cuánto tienen que hacer básicamente generar empleos, empiezan a trabajar personas en los bancos, la empresa estatal empieza a generar una intervención, entonces lo que genera es que contraten gente porque se crean instituciones públicas. Entonces la correcta es la A. Chicos y chicas, ¿todo claro con la crisis de 1929?
Sí, Ok, vean, la crisis del 1929, sobreproducción, ¿verdad? Un poco intervencionismo estatal generan que la bolsa caiga porque va a haber una gran oferta y poca demanda, lo que va a provocar que toda la economía caiga. Entonces, ¿qué genera esto? Varias consecuencias: desempleo, hambre, disturbios, ¿ok? ¿Y cómo va a ser enfrentado esto? Mediante el intervencionismo estatal, va a haber una desconfianza en la democracia y países, por ejemplo, como Estados Unidos, van a iniciar un nuevo sistema económico conocido como el keynesianismo. Ok, producto de esta crisis van a nacer el auge de totalitarismos, que es nuestro siguiente tema. Ok, todos ven la foto aquí que sale que dice auge de totalitarismos. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, el auge de totalitarismo. Auge es el crecimiento o el nacimiento. Un gobierno totalitario es un gobierno que gira alrededor de una persona. Una persona toma el control de la nación e instaura su propia ideología, su propia visión de país. Por ejemplo, los más famosos que hay es este señor del bigote vacilón llamado Adolfo Hitler y este en Italia, Benito Mussolini y el nacimiento de una ideología llamada como fascismo, ¿ok? Ambas gobiernos tienen unas características en común que más adelante vamos a ver, pero lo que quiero que entiendan es que estas personas nacen producto de el entorno y el proceso que se vive en la nación, ¿ok? Entonces, estas personas llegan al poder porque los pueblos están viviendo situaciones complejas. ¿Ok? Chicos, ¿qué vamos a hacer? Vean, vamos a tomar una pausa. En 5 minutos volvemos a las 6:50 y resto, 52, ¿verdad? Y volvemos con esta cuestión y trabajar en la práctica y pues continuamos después de esto. ¿Qué les parece? Sí, ok, más o menos. Ok, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver.